Y otros en las redes, en los bots, que son con quienes pensaban ganar la presidencia en 2024, los del PAN, pues decían también que incluso ya había muerto, ¿no? Que casi lo habían mandado a matar. Pues se les cayó sin duda esta narrativa de comunicación que tenían y demostramos con toda claridad, Leo, que nosotros somos muy distintos a ellos. Nosotros sí rompemos nexos y redes, nosotros no permitimos la impunidad, impunidad cero, y claro que les estamos desarmando este discurso del narcogobierno, porque el único narcogobierno ha sido el de Acción Nacional. Bueno, pues por alusiones creo que vale la pena que entre Damián Cepeda del PAN. Sí, mira, Leo, pues no vale la pena contestar a la única defensa que tienen, ¿no? Que es básicamente la misma que hemos subido por todo el sexenio de López Obrador, que es García Luna, no saben otra cosa. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Hernán Bermúdez Requena, después de horas de viaje de vuelos, ya está en nuestro país. Tope hasta donde tope, no somos iguales aunque te enojes, Damián Cepeda, así se lo dijo en su cara al panista Arturo Ávila, diputado federal de Morena, vocero de este movimiento que pues deja furioso al propio Damián Cepeda, el panista en retiro, luego pues de comparar todo este tema con el de Genaro García Luna, y ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros, tope hasta donde tope, ya lo dijo la presidenta, que caiga quien tenga que caer, esto que los panistas se niegan a aceptar que no hicieron en su momento, pues ahí está Hernán Bermúdez Requena. Ahí están las imágenes, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a escucharlo ahora porque esto le está enojando muchísimo a la oposición en nuestro país. Arturo, empecemos contigo. Pues es un verdadero desafío para Morena este caso junto con el otro del Huachicol, pero ahorita concentrémonos en este caso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo empezaría por contrastar, es decir, contrastar quiénes son los del PEAN, ¿no? Y quiénes somos nosotros, sobre todo en casos tan difíciles como estos, en donde hay actos delictivos, donde hay corrupción. Y una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, al presidente Felipe Calderón con el PRIAN, dándole una medalla, ni más ni menos, que a Luis Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna, al final del sexenio. Vinculados todo el tiempo con el cártel de Sinaloa, señalados por el subsecretario de la Defensa, acusados por el ex policía, comisario de la Policía Federal, quienes además por haber tenido la valentía de denunciarlos, los encarceló Felipe Calderón. Y con Morena, una imagen muy distinta. Un hombre que está pagando y que no va a salirse con la suya. Empezaría por decir, en el caso de Hernán Bermúdez, hay que decirlo con toda claridad. El gobierno deja claro que caiga quien caiga, tope donde tope, no hay pactos ni hay protección para quien sea. No importa el nivel, y lo hemos demostrado. En el caso de Genaro García Luna, que hubo complicidad y encubrimiento, hay que decirlo también, ¿no? Se logró el seguimiento y la captura en Paraguay, y yo recuerdo a los comentócratas del PAN, a los voceros del PAN, primero decir que nunca lo íbamos a capturar. Lo dijeron una y varias veces. Y otros en las redes, en los bots, que son con quienes pensaban ganar la presidencia en 2024, los del PAN, pues decían también que incluso ya había muerto, ¿no? Que casi lo habían mandado a matar. Pues se les cayó sin duda esta narrativa de comunicación que tenían y demostramos con toda claridad, Leo, que nosotros somos muy distintos a ellos. Nosotros sí rompemos nexos y redes, nosotros no permitimos la impunidad, impunidad cero, y claro que les estamos desarmando este discurso del narcogobierno, porque el único narcogobierno ha sido el de Acción Nacional. Bueno, pues por alusiones creo que vale la pena que entre Damián Cepeda del PAN. Sí, mira, Leo, pues no vale la pena contestar a la única defensa que tienen, ¿no? Que es básicamente la misma que hemos subido por todo el sexenio de López Obrador, que es García Luna, no saben otra cosa. Ese señor que está en la cárcel, porque Estados Unidos lo detuvo, no el gobierno de Morena, de hecho, ¿no? Y qué bueno que está en la cárcel. Una vez que se encontró culpable, la demanda que hemos hecho muchos, entre ellos yo, es ¿por qué no hacen una investigación para ver con quién estuvo relacionado? Respuesta, pues porque los que trabajaban con él son los que hoy toman las decisiones en el gobierno de Morena. Entonces, por favor, al secretario de Seguridad Pública que se formó en la Policía Federal, yo creo que es un buen hombre, creo que está haciendo un buen trabajo, pero de que se formó ahí, se formó ahí. Entonces, esta asociación de querer decir que todos por tener una relación ahí ya están manchados, bueno, entonces tendrías que voltear a ver a los tuyos. No, yo creo que es un tema de Estado. A ver, nunca en la historia de este país, que yo recuerde, se había visto temas tan serios de sistema
como lo que implementó el gobierno de Morena en el gobierno de López Obrador. Estamos hablando de que se señala al secretario de Seguridad Pública de Tabasco no por tener relación, no por haberles ayudado al crimen organizado. Se le señala como ser la cabeza del crimen organizado. Esto es el Estado convertido en el crimen organizado. Y no es el único caso. Está Sinaloa, donde están los señalamientos directos también hacia el gobierno del Estado. Está Tamaulipas, está Guerrero, está Michoacán, está Colima. Guanajuato. ¿Y qué es lo que hacen? No hay señalamiento de que sea crimen organizado. A ver, ahorita ¿Y qué es lo que hacen? Protegerlos. Este señor dice, nosotros fuimos por él. Por favor, hombre. Desde antes de que se nombrara se sabía los vínculos con el crimen organizado. Lo nombraron, lo solaparon y hasta que se hizo un escándalo inocultable. Entonces es que habrá una investigación y hoy quieren que les aplaudamos. No, la corrupción se combate cuando se da, no cuando se cacha. Cuando se da es cuando se tiene que combatir. Así es que, por favor, hombre. Bueno, Lilia Aguilar del Partido del Trabajo, que es parte de la coalición de la Cuarta Transformación. Mira, yo creo que vale la pena hacer dar algunos datos. 14 miembros de o vinculados a la denominada barredora han sido detenidos en el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el gobierno de este movimiento en Tabasco y en el gobierno de la República. Cuentas congeladas por la UIF en el gobierno de la Cuarta Transformación. El inicio de la investigación se da en noviembre de 2024 por un gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros no estamos pidiendo que nadie nos aplauda. Yo he hablado aquí muchas veces en esta mesa sobre el tema de los valores que se han conocido como modelo obradorismo, pero los valores de este movimiento. Y yo creo que han sido correspondientes y la presidenta como cabeza del Estado mexicano ha sido correspondiente. Nadie está buscando el aplauso de la oposición, sabemos que no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque ellos finalmente están buscando cómo convertir esto en un tema político para sacar una raja política. Pero retomando lo que ha dicho Damián, sí, la corrupción se combate cuando se descubre, cuando se da. Bueno, ¿por qué no hicieron nada en el sexenio de Calderón, en el gobierno, cuando no solamente hubo una denuncia, no fue Guacamaya Leaks, no. Aquí hubo una denuncia de un subsecretario de Estado, al que además despidieron y persiguieron. El general Ángeles Daguajara. Entonces, nosotros hacemos esto para hacer un contraste, porque finalmente yo he hecho una reflexión, Leo, y la diré muy rápido. Lo que la oposición tiene contra nosotros es no solamente la búsqueda del poder que ellos creen que les pertenece, sino que nunca estarán conformes, porque finalmente yo insisto en que hay hasta cierto clasismo en este debate, porque para ellos solamente somos unos chairos que llegamos al poder y que les estamos arrebatando lo que fue un juguete para ellos mucho tiempo. Nuestro movimiento ha sido consistente y yo creo que no nada más es la detención de Hernán Bermúdez, sino en la posición de la presidenta como jefe de Estado a decir, aquí no vamos a proteger a nadie y tope hasta donde tope. Voy a preguntarte, Arturo, creo que Morena está en una situación muy incómoda, por decirlo menos, porque durante mucho tiempo dijeron, relacionado con el caso de Genaro García Luna, que era imposible pensar que Calderón no supiera, ¿no? Es más, el propio Adán Augusto López Hernández lo dijo varias veces, ¿no? Y acá, pues la gran pregunta es qué tanto sabía Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, luego secretario de Gobernación, de los vínculos que tenía Bermúdez Requena con la barredora, ¿no? ¿Por qué sí aplica en un caso cuando son los panistas y no aplica cuando son ustedes? O sea, eso los pone a ustedes, me parece, en un predicamento, viéndolo desde fuera, Arturo. A ver, yo debo de reconocer que claro que es complejo. Sí. Por supuesto que no nos gusta que existan actos de corrupción dentro de gobiernos que representan un movimiento que ha luchado contra eso durante años. Sin duda es incómodo. Pero lo que sí resulta sobresaliente y valiente son las decisiones que ha tomado el gobierno de la transformación para que en lugar de ser comparsa, en lugar de esconder, ¿no?, los persigamos. Ahí está el caso de este personaje que efectivamente estará llegando hoy a nuestro país, que seguirá alimentándose una carpeta de investigación y en donde lo hemos dicho con toda claridad. Si hay más involucrados, tendrá que investigarse, con pruebas, claro, sin linchamientos mediáticos. Porque a mí me parece irresponsable que Damián Cepeda venga aquí a decir que hay 5 gobiernos, por lo menos mencionó, que tienen vínculos con el narcotráfico. Así los mencionó. Yo siempre le he dicho pruebas, Damián, pruebas. Es bien importante dar pruebas, si no se convierte en un linchamiento mediático.
Pero en algo hoy sí le voy a conceder la razón a Damián. Fíjate lo que hizo. Con su argumento para decir que era una política de Estado, que estuviera involucrado un secretario de Seguridad Pública, ha reconocido hoy Damián que efectivamente hubo un narcogobierno de 2006 a 2012. Con el mismo argumento. Es decir, él acaba de decir, es que es imposible pensar que si estaba el secretario de Seguridad Pública del Estado vinculado con el narco, no fuera una política de Estado. Con el mismo argumento, Felipe Calderón, expresidente de este país panista, implementó un narcogobierno mientras fue presidente del país. Y por cierto, Damián, nunca te vi ni siquiera levantar la mano, nunca te vi ni siquiera denunciar, y ya eras diputado local. Un diputado local también es activo en las cosas nacionales, ¿no? Al contrario, te vi calladito, ¿no? Y hasta ahorita que te conviene es cuando haces juicios de valor hacia donde te conviene también. Damián Cepeda del PAN. Lo mismo, otra vez, o sea, fíjense cómo todo el tiempo, ¿no? Se la lleva en ataques. Primero, en mi estado, en Sonora, cuando fui diputado local, se combatía al narco. De hecho, no gobernaba el PAN, o sea, gobernaba el PRI y luego gobernó el PAN y se quedó el mismo procurador. Y es muy famoso cómo cuando entró unos grupos delictivos los sacaron del estado, porque a diferencia de acá, se combatía. Esa era la época que a mí me tocó diputado local, no en temas de nacionales. En el gobierno de Felipe Calderón, hoy sabemos que García Luna tenía esos nexos, porque lo encontraron culpable en Estados Unidos por unas declaraciones de unos narcotraficantes que, por cierto, dicen que financiaron a López Obrador. Los mismos narcotraficantes, ¿no? Pero bueno, ok, yo digo que pague, pero en su momento, pues si lo condecoraba Estados Unidos, pues, ¿no? Recibían al presidente en el Congreso de Estados Unidos con aplausos por el combate. Entonces, pues no había manera de en ese momento saberlo. A diferencia de hoy, pero de todas maneras no lo defiendo, ¿eh? Claro que debería haber una investigación, Dios santo, si no entiendo por qué no la hacen para abajo, para arriba y para los lados. Porque un jefe cuando nombra a alguien o tiene responsabilidad penal, si sabía, o tiene responsabilidad política, sí aplica para quien sea, para López Obrador, para Calderón y para el secretario de Marina y para el secretario de Gobernación y para quien sea, así, para que vean, así se habla. Luego, no sabían, dicen ahorita, nosotros los combatimos, por favor, hombre, los hicieron a los criminales. En 1999 fue el primer dato de este señor, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de ligas con el crimen. Después estuvo vinculado, apresado, en una investigación de asesinato. En 2006 salió. En 2019 está documentado que le avisan al entonces gobernador de los vínculos con el crimen organizado y aún así los nombra, ¿no? Luego lo hacen secretario de Gobernación, ese gobernador, lo dejan este personaje. Salen las filtraciones en 2022, lo siguen dejando de secretario de Seguridad Pública, siendo secretario de Gobernación de López Obrador, el entonces gobernador. Y hasta el 24 renuncia, y no renuncia por el tema de la barredora, renuncia por una ola de robos y violencia en su estado. Entonces, que hoy me vengan a decir, nosotros lo investigamos, por favor, ustedes, Morena, lo hicieron, lo solaparon y permitieron que se convirtiera en el líder del crimen organizado. Si hoy lo combate Sheinbaum, qué bueno, pero que sea sin freno, hasta donde tope, porque no es posible que haya sido solamente quien operó ese crimen. Lilia Aguilar, ¿tope a donde tope? Tope hasta donde tope. Mira, yo retomaría la pregunta que hiciste a Arturo. Sí. Claro que estamos en una posición en la que tenemos que hacer valoraciones de frases como lo de Calderón. Yo sigo sosteniendo que Calderón sabía, y claro, pero hay una diferencia entre Calderón, que no quiere hablar de ese tema, como no quiere hablar el panismo del tema y trata de decir que está en el pasado y el pasado está pasado, como le sucede al Movimiento Ciudadano, por ejemplo, con Chon Murguía y el exgobernador de Jalisco, con lo del tema del rancho Izaguirre, y como hoy tenemos nosotros esta situación. Es un tema donde los políticos tenemos que ponernos al frente y estar sujetos a la rendición de cuentas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Adán Augusto por los vínculos que le quieren hacer con este tema, y lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum al de frente contestar este asunto. Así se habla. Yo eso sí le diría a mi querido Damián, en la
presidenta no solamente ha dado un ejemplo de valentía, sino de transparencia, y están ahí los resultados, a diferencia de la oposición que dice, bueno, pues vamos a hablar del tema de la barredora, pero no vamos a hablar del Rancho Sacré, pero no vamos a hablar del tema de Felipe Calderón y si sabía o no y por qué no viene a México. Dicho eso, habría que decir que Adán Augusto está a disposición del escrutinio público y contesta sobre... sí, pero fíjate, y lo ha dicho también la presidenta, él estará a disposición de la justicia y así lo tendrá que hacer. Cuando decían que se había escondido y hasta inventaban que no se presentaban las sesiones, a ver, yo estuve en esa permanente, él estuvo todo el tiempo al alcance de una entrevista y creo que eso habla de esto que yo estoy diciendo, de la rendición de cuentas. Dicho eso, los señalamientos a García Luna no son de hoy, no salen con el juicio que se le lleva en Estados Unidos, sino son, yo hacía ahorita referencia al exsecretario que hace mención de esto, pero eran no solamente estaba pues en la rumorología, había una denuncia formal y además todavía fue asesor de un gobierno priista. Se acabó el tiempo. Sí. Perdón. Llegará hoy Bermúdez Requena a México. Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla este caso, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ha de haber varios que estén nerviosos, ¿no? Pues sí, yo creo que debe haber siempre nerviosismo cuando alguien hace o comete una actividad delictiva, sea quien sea, sí, ¿no? Y debe haber más nerviosismo porque es contundente el actuar del gobierno de México, el actuar del gobierno de la presidenta, ¿no? Yo, a diferencia de lo que opina Damián Cepeda, que siempre regatea, nunca dará un reconocimiento, siempre habrá un pero, siempre habrá un tema negativo. Esa es la actitud de Damián Cepeda. Yo me quedo mejor con lo que ha venido pasando con la aprobación de la presidenta. Y no lo digo yo, lo dicen las últimas 5 encuestas que se han publicado, en donde creció esta aprobación que en el programa pasado, donde yo participé, Damián decía, se está cayendo la presidenta. Fíjate, la gente le reconoce incluso que a pesar de las dificilísimas decisiones que se han tenido que tomar en el caso del robo de combustible, en el caso, por ejemplo, de la detención de este personaje, siempre hemos puesto por encima el nombre de nuestro movimiento, la lucha que hemos encabezado contra la corrupción, y eso me parece muy importante. También quiero mencionar que yo lamento mucho la hipocresía de la derecha, porque aquí vienen y se portan como santos, pero allá atrás, en las redes sociales, utilizan más de 76,000 bots para amplificar todas las noticias. La mayoría de ellas falsas. Fíjate, resulta que ahora hasta decían que a mí me habían revocado la visa hace 2 o 3 días y andaba por todos lados. Mañana estaré en San Diego visitando unas comunidades migratorias y con eso les voy a tumbar la mentira. Es parte de esta narrativa que construye la oposición, que es muy lamentable, y por eso, ¿no? Por eso incluso las mismas encuestas dicen que el 60% de los panistas aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum. Concluyo con esto. En Morena, operativos conjuntos, clausura de gasolineras, persecución de empresas fantasmas, detención de funcionarios. En el caso del PAN, importación masiva de combustible sin control, caso de Ernesto Rufo, compras fantasma, caso de Emilio Lozoya y protección política, como lo hizo Cabeza de Vaca. Ay, cabrón. Bueno, pues ahí está. Damián, ¿qué concluimos? Pues, digo, yo siempre que veo que sacan sus papelitos de las encuestas y todo, digo, ya perdiste, pues, ¿no? De hecho, las encuestas serias todas documentan una caída de 10 puntos, no solo en la aprobación de la presidenta, sino en la opinión positiva de Morena. Pero si no, pues nomás vean el nerviosismo, pues, ¿no? O sea, en fin. A ver, déjame centrarme en el tema. A mí me parece, lo he dicho muchas veces, la presidenta tiene un camino, una decisión que tomar. O solapa y es parte del problema de corrupción, ¿no?, del gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, o se desmarca y siente un precedente para desarticular estas redes de impunidad que se dieron, no solo en el caso de Tabasco, sino en el caso del huachicol fiscal. Estamos ante los hechos más grandes de corrupción jamás vistos en México. Nunca había habido un caso como el de huachicol fiscal, ya lo dije, 200,000 millones de pesos al año. Sí, nunca había existido en México y es crimen organizado por el Estado. O sea, Semar, aduanas, SAT, Pemex, eso es crimen organizado. Ok. Dice, no, es que no se lo puedes achacar a Morena. Ah, caray, espérame, a ver. López Obrador sentado con su gabinete. Jefe de oficina, acusado de que su casa de bolsa, lavado de dinero, ¿no? Secretario de Gobernación, acusado de que nombró a quien fue el
titular del cártel en el estado de Tabasco, ¿ok? Secretario de Semar, sus sobrinos políticos haciendo toda la red de tráfico de influencias, gobernadores y demás. Oye, perdón, eso amerita una investigación sin duda. Entonces, hay un doble discurso, pues dicen, oye, estoy combatiendo. No, tienes que desarticular todo, porque yo hoy en la mañana escuché, por eso lo estoy empujando, porque quiero que la presidenta rompa. Hoy en la mañana escuché su defensa. Por un lado, limpia, y por otro lado, ensucia. Sale y dice, voy a investigar, pero inmediatamente dice, no tiene nada que ver el secretario de Marina, no tiene nada que ver López Obrador. López Obrador es impoluto. Ok, hoy ya empezaron con una historia. No, fue el mismo Adán Augusto el que denunció desde la Segov para que quitaran a este personaje. ¿Qué? No era ni secretario de Gobernación ya, hombre. Cuando renuncia ese personaje. Por favor, hombre. Entonces, decídese, gobierno de Morena. O va a combatir y romper las redes de impunidad, y para eso tiene todo nuestro apoyo, o va a proteger a las redes de delincuencia que se establecieron por el gobierno de Morena como nunca antes se había visto en México.